Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, le subí este material que habla de funciones, la estructura de una función. Ustedes tienen el signo igual, que es el indicador de función, el nombre de la función, en este caso la función suma. Después tenemos, por ejemplo, un rango de celdas A1, 2 puntos, A4, quiere decir, recuerden todo el contenido que está en A1, A2, A3 y A4. Después tenemos el punto y coma, que es el separador de argumentos. Tenemos una constante numérica y tenemos una celda de referencia. ¿Qué es lo que hace esta función? Que está detallado en el ejemplo de abajo. Fíjense, me suma desde la celda A1 hasta la A4, o sea, sería el 10 más el 5 más el 3 más el 8. Le suma además el número 3, ¿sí? Que es una constante, y además lo que está en la celda B3. Y el resultado en ese caso es 32, ¿sí? Bien, esta es la función más común. Vamos a ir viendo estas otras funciones. Yo lo que he hecho, esto lo voy a sacar porque se los voy a mostrar directamente en el Excel. Así lo podemos ir viendo mejor. Bueno, entonces, cuando yo quiero sumar un conjunto de celdas, un rango de celdas, dijimos que utilizamos la función suma. Acá yo les aclaré qué es lo que hace cada función, cuál es la sintaxis o la estructura y un ejemplo, ¿sí? En este caso, fíjense que me dice total de ventas. Cuando yo quiero sacar un total, lo que hago es lo que utilizo es la función suma. ¿Cómo accedo a las funciones? Acá tienen un botoncito que dice FX y les va a aparecer un listado de funciones. Las funciones están clasificadas, ¿sí? Ustedes tienen las usadas recientemente, que son las últimas que se utilizaron, todo donde las encuentran en orden alfabético, y si no están clasificadas por categorías de fecha, matemáticas, estadísticas, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a utilizar es la función suma. La puedo encontrar en matemáticas, o si no, me vengo directamente a donde dice todo, le hago clic en alguna de las que tengo en la lista, le toco la S, porque en este caso empieza con S, y de ahí puedo acceder más rápido para no tener que empezar desde la A, ¿sí? Y voy a la función suma. Una vez que yo elijo la función, acá les dice cuál es el resultado que les da, qué es lo que hace la función, ¿sí? Y en este caso, fíjense que dice número 1, número 2. En número 1, lo que voy a hacer yo en este caso es seleccionar todas las ventas, porque me está pidiendo, quiero el total de ventas. Bien, fíjense que cuando yo selecciono todo me dice C3 2.C12. ¿Por qué me dice el número 2? Eso es porque si yo tengo, por ejemplo, algunos números que quiero sumar y no los puedo seleccionar de una sola vez, ¿sí? Y tengo que seleccionarlo en dos partes, por ejemplo, me permite acceder a través del número 2, número 3 y a medida que yo ingreso, por ejemplo, número 2, fíjense que les habilita número 3 y así sucesivamente. En este caso, directamente ya seleccioné todo el rango, entonces no me hace falta el número 2. Ahí le pongo aceptar y me dice que el total es 153.459. Bien, ahí hemos utilizado la función suma, ¿sí? Ahora también, otra de las funciones que se utiliza bastante es la función promedio, que ¿cómo puedo sacar el promedio? Si yo, por ejemplo, quisiera sacar el promedio de todos estos números, lo podría hacer a través de una fórmula o a través de una función, lo mismo con la suma. A través de una fórmula, ¿cómo sería? Sumando cada uno de estos valores y dividirlos por la cantidad de valores, así puedo sacar el promedio. Pero en vez de hacerlo así, directamente yo puedo utilizar la función promedio. Como en este caso me pide el promedio de las ventas. ¿Cómo lo saco? Me ubico en el mismo lugar, selecciono la función y elijo promedio. Toco la P y ahí puedo bajar más rápido hasta que diga promedio. Una vez que yo seleccione la función, en este caso promedio, me vuelve a aparecer la estructura, lo mismo, número 1, número 2, en este caso vamos a seleccionar todas las ventas, ¿sí? Y me da el promedio de las ventas. Entonces, función suma, función promedio, estas son las funciones, como les decía, que más se utilizan. Ahora vamos a seguir con otras funciones que son, esperen que acá voy a
Voy a copiar esto. Bien, vamos a ver ahora, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el valor mayor de una lista. Para sacar el mayor de una lista, la función que se utiliza es la función max. La función max me devuelve el valor más alto. Entonces, en este caso del ejemplo, vamos a utilizar la función, vamos a elegir la función max, y también lo que tengo que hacer acá es seleccionar el rango de celdas. Yo quiero saber cuál es la mayor venta, ¿sí? Para la mayor venta utilizo la función max. Bien, ahora, fíjense que me devuelve el mayor. Recuerden que si yo cambio los valores, me van cambiando los resultados. Eso es lo que tiene de ventaja hacerlo, recuerden, haciendo referencia a las celdas. Si yo, por ejemplo, acá, en vez de poner 9.700, voy a agregar un cero más. Fíjense que ese sería el valor mayor y automáticamente me lo cambia en el resultado, ¿sí? Bien, ahora voy a volver atrás, era solo para mostrar. Bien, eso cuando utilizo la función max, entonces obtenemos el valor mayor de una lista. ¿Para qué se usa esto? Cuando yo quiero saber cuál es el producto que más se vendió, por ejemplo, cuál es el mayor promedio de notas, cuál es, ¿sí?, la mayor venta, el mayor sueldo. Ahí utilizo la función max. Ahora, si yo quiero saber cuál es el valor más chico de una lista, el menor, la función que se utiliza es la función min. Entonces vuelvo a seleccionar la fx, me vengo acá y busco la función min. Una vez que selecciono la función, lo mismo, selecciono todo el rango de celdas y me va a devolver de todo ese rango de celdas, de todos esos valores, cuál es el menor. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Bien, entonces, suma, promedio, max, min. Ahora vamos a ver otras funciones que son, por ejemplo, cuando yo quiero saber cuántos vendedores son. La función que se utiliza, y acá vamos a hacer una salvedad entre estas dos, van a ver que tengo dos funciones, una que dice contara y una que dice contar. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La función contar cuenta celdas que tienen números, nada más, ¿sí? En cambio, la función contara es más amplia, cuenta celdas que tienen contenido, no importa si es número, si es texto, si es una fecha, ¿sí? Entonces, en este caso, como yo quiero saber cuántos vendedores son, por ejemplo, la función que yo utilizaría es la función, a ver, ¿cuál de las dos? ¿Contara o contar? Era una pregunta. Contar. Contar, bien, en realidad, contar, recuerden que es para números. Como yo voy a seleccionar vendedores, fíjense Contar. que, claro, porque vendedores son nombres, ¿sí? Entonces, acá la función que vamos a elegir es contara. Ajá. ¿Me entienden? Porque voy a seleccionar nombres. Fíjense acá, nombres, ¿sí? Y ahí me pone que son 10. Si yo hubiera hecho esto con la función contar, ahora les muestro para que ustedes vean, en vez de contara, utilizo contar y selecciono los nombres, fíjense lo que pasa. Me dice 0, ¿ven? Porque recuerden que contar cuenta números. Ahora, yo podría haber seleccionado, en vez de seleccionar los nombres, yo podría haber utilizado la función contar, pero en vez de seleccionar los nombres, yo directamente puedo seleccionar, por ejemplo, las ventas, ¿sí? Que corresponde a la misma cantidad de empleados, ¿ven? De vendedores. Y ven que les da 10, ¿sí? Entonces, recuerden, las dos cuentan. Una cuenta celdas numéricas y la otra cuenta celdas que tienen contenido. O sea que si yo tengo celdas vacías, esas celdas no me las cuenta cuando utilizo contara, ¿sí? Bien, vamos ahora. Vieron que recién vimos cuál era
Para devolver el valor más alto, ¿qué función dijimos que utilizábamos? Max. Max. Perfecto. Para el valor más chico utilizábamos Min. min. Bien. Ahora, eso es cuando yo quiero el valor mayor y el valor menor, ¿sí? Los extremos. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero saber cuál es el segundo valor mayor o el tercer valor menor? Por ejemplo, si yo estoy sacando el promedio de abanderados, un ejemplo. Por ahí necesito saber el primer promedio, el segundo promedio, el tercero. Entonces acá nosotros tenemos estas funciones que son késimo mayor y késimo menor. ¿Y cómo funcionan estas? Esperen que acá se me ha copiado como una imagen, entonces lo estoy copiando y pegando de nuevo. Bien. Si yo quisiera saber, por ejemplo, cuál es, vamos acá, quiero saber cuál es el segundo, la segunda mayor venta. Entonces, acá la función que voy a utilizar es késimo mayor. Esta función tiene dos partes y fíjense que acá no es como recién que les decía número 1, número 2 o valor 1, valor 2. Acá son dos cosas diferentes, ¿ven? Acá dice matriz y dice K. Las dos hay que completarlas. En matriz, ¿qué voy a seleccionar? Todo el rango de ventas. Y en donde dice K, le voy a indicar cuál es la posición que yo quiero. La segunda, la tercera. En este caso yo quiero la segunda mayor venta. Y ahí le pongo aceptar. Y me dice que la segunda mayor venta es 24.000. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe, perfecto. Sí, Bien. sí. Perfecto. Profe, una consulta. Sí. En matriz, Sí. lo que va son los números, un rango numérico siempre. El rango, claro, porque recuerden que acá estoy viendo cuál es yo no puedo sacar el mayor de letras, ¿entienden? Está bien. Eso lo hace con números, con fechas, con monedas, ¿sí? Con ese tipo de datos. Bien, entonces, así como hicimos para saber cuál era el mayor, también podemos indicar una posición determinada con respecto al menor, y la función es késimo menor. Késimo menor. También tiene dos partes. Profe, Sí, decime. entonces en la matriz no van las celdas, ¿o sí? Va el rango de celdas. El rango de celdas, o sea, El rango la de celda, celdas. Por los ejemplo, dos acá, puntos ¿ves? y la otra celda. Exacto. Va todo Claro. esto, el conjunto de celdas. De todas esas, yo quiero saber cuál es, por ejemplo, la tercera menor, ¿sí? Entonces acá en K le pongo el número 3. Pero en matriz sí va el rango de celdas, conjunto de celdas. Bien. Gracias, profe. No, pero está bien. Ahí entonces me dice que la tercera menor es 7.540, ¿sí? Bien, entonces ya hemos visto suma, promedio, max, min, késimo mayor, késimo menor, contara y contar. Bien, ahora fíjense lo que vamos a hacer ahora. Hemos visto la función contar y ahora vamos a agregarle algo. ¿En qué copio esto? Bien, la función contar dijimos que me devolvía la cantidad, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero darle alguna condición? Si yo, por ejemplo, quisiera saber acá, de todos estos vendedores, ¿cuántos son de la sucursal A? ¿Sí? Yo no quiero que me cuente todos los vendedores. Yo quiero que me cuente algunos nada más, los que cumplen determinada condición. ¿Cuál es la condición? Que pertenezcan a la sucursal A, ¿sí? En este caso se utiliza la función contar sí. Esto quédense tranquilos porque lo vamos a ver varias veces, lo de funciones. Lo vamos a repasar varias veces porque es un poco más complicado por ahí. Entonces, la función contar sí me permite contar siempre que cumpla con determinada condición, ¿sí? Si no cumple con determinada condición, no lo cuenta. Entonces, en el ejemplo que yo les digo, quiero saber cuántos vendedores pertenecen a la sucursal A. Y acá tenemos dos partes, rango y criterio, que los dos hay que completarlos. En rango, ¿qué les parece que tendría que seleccionar? Yo quiero saber cuántos vendedores pertenecen a la sucursal A.
Y el rango de B3, B12. B3 Ah, están la los columna nombres. A. La columna A. Porque en B, fíjense que están los nombres, ¿sí? Entonces, lo que me dice a mí, a ver, yo quiero saber cuántos pertenecen a la sucursal A. Entonces, en rango, yo marco todas las sucursales. Y en criterio es donde yo le voy a especificar que quiero que me cuente los que pertenecen solo a la. ¿Se entiende? Si yo lo hago acá en vendedor, no tengo cómo darle una condición, ¿sí? Son todos nombres directamente. ¿Se dan cuenta? Si yo le pongo acá aceptar, me va a decir que son 5. Porque ¿qué hace? Se fija en todos estos cuántos pertenecen a la sucursal A. ¿Sí? También lo puedo utilizar con otras cosas. Por ejemplo, si yo quiero que me cuente los vendedores, a ver, que han vendido, por ejemplo, más de 10.000 pesos. ¿Qué hago ahí? Me vengo acá, selecciono la función contar sí, contar sí. Bien, repito, quiero saber cuántos han vendido más de 10.000 pesos. ¿Qué les parece que voy a seleccionar en rango? De C3 a C12. Exacto, de C3 a C12. Y en criterio, le tengo Mayor o que igual poner, a 10.000. exacto, mayor o igual, depende de si lo incluyo o no. Mayor o igual, si lo quiero incluir al 10.000. ¿Sí? Ahí está la condición. Entonces, se va a fijar en todas las ventas, las que sean mayores o iguales que 10.000, y eso es lo que me va a contar. ¿Me entienden? Más o menos, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Bien, perfecto. Vamos ahora a sumar sí. El sumar sí, el contar, queremos saber qué cantidad hay que cumpla determinada condición. El sumar es como que es un poquito más completo. Si yo, por ejemplo, quisiera saber cuál es el total de ventas de la sucursal B, el total, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer? No quiero saber cuántos pertenecen a la sucursal B, yo lo que quiero hacer es sumar todas las ventas de la sucursal B. Entonces, con el contar no me alcanza. En este caso, tengo que usar la función sumar.sí. Esta función van a ver que tiene 3 partes y las 3 hay que completarlas. Fíjense, en rango, criterio y rango suma. La condición es que si pertenece a la sucursal B, yo quiero que me vaya sumando las ventas. Entonces, en rango voy a seleccionarle todas las sucursales. En criterio le voy a decir cuál es la que quiero que tenga en cuenta, que en este caso es la B. Y en rango suma, lo que quiero sumar en realidad es las ventas. Entonces, ¿qué hace esta función? Se fija dentro de estas sucursales cuáles son las B y lo que me va a sumar es las ventas que correspondan a esa sucursal. ¿Sí? Profe, en criterio tiene que poner B sí o sí con las comillas. Siempre que es texto va entre comillas. El texto va entre comillas. ¿Sí? Bien. Esto, como les digo, ¿cuál es la idea del viernes que viene? Nosotros vamos a ver las funciones, yo se las voy a explicar, más o menos como para que les vaya sonando un poco. El viernes que viene vamos a hacer una ejercitación, ¿sí? Y ya, bueno, ya me estoy organizando. El viernes que viene vamos a hacer una ejercitación incluyendo la fórmula, ¿sí? Y las funciones. Las vamos a hacer todos juntos. Y después de eso yo les voy a subir un trabajo práctico para que hagan de estos temas. Pero quiero que vayamos practicándolo de a poquito, ¿sí? Por ahora no se hagan tanto problema si no lo entienden bien, porque, bueno, les va a quedar el video para reverlo las veces que sea necesario y lo vamos a volver a practicar. Es como para que ahora les vaya sonando más o menos de qué se trata. ¿Está bien? Gracias, profe, gracias, porque a mí, por ejemplo, me cuesta bastante. Sí, es más complicado que el Word, lleva más... Pero bueno, es práctica, esto es práctica. Bien, vamos a la hoja, vamos a ver acá. Y vamos a usar una función que se llama sí. Ven que voy a copiar esto. Me hace acordar mucho al if de programación. Claro, sí, es
Es exactamente lo mismo. Es eso. Bien. Es una función lógica. Bien, vamos a ver acá. La función, por ejemplo, en este caso, me dice que vamos a agregar una comisión acá. Una comisión. Bien. Si yo, por ejemplo, quiero agregar una comisión, yo puedo agregar, por ejemplo, no sé, el 5%. Directamente yo hago esto multiplicado por 5%. ¿Sí? Y listo. Y lo arrastro. Entonces, ahí van a tener el 5% de la venta. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero darle una comisión a todos? Le quiero dar una comisión solamente a algunos, ¿sí? Y acá, o diferenciarla, fíjense lo que yo les he puesto acá en el ejemplo. Si el vendedor vendió más de 10.000, asignarle una comisión del 10% de la venta. En caso contrario, que sea del 5% de la venta. O sea que no es lo mismo para todos. Para no tener que hacerlo uno por uno, se utiliza la función condicional sí. ¿Sí? Entonces acá vamos a insertar la función sí. Esta función van a ver que tiene 3 partes y las 3 partes hay que completar. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los operadores, que habíamos visto los operadores numéricos y después vimos los operadores relacionales? Los relacionales eran los de comparación, mayor, menor, igual, ¿sí? Lo que va acá en prueba lógica es una comparación entre dos valores, ¿sí? Si esa comparación da verdadero, va a ser lo que yo le especifique en el valor si verdadero. Y si da falso, va a ser lo que le especifique en el valor si falso. Entonces, en este caso yo estoy preguntando de que si la venta superó los 10.000, que le dé una comisión del 10%. Entonces, en prueba lógica yo voy a preguntar si la venta, la primer venta, porque yo después lo voy a arrastrar, es mayor que 10.000. Si es mayor que 10.000, o sea que si es verdadera esta comparación, quiero que le dé un 10% de la venta, o sea que va a ser la venta multiplicado el 10%. Pero si no, me dice que sea del 5. Entonces, si esto no es verdadero, si es falso, me voy a valor si falso, vuelvo a marcar la venta y la multiplico por 5%. ¿Sí? Entonces, compara dos valores. Si esa comparación es verdadera, hace una cosa. En este caso, le saca el 10% a la venta y si no, le saca el 5%. Y ahí después lo arrastra. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo en vez del 5% no le hubiera querido poner nada? Por ejemplo, solamente le da la comisión al que vendió más de 10.000, nada más, y al resto no. ¿Qué hago? En ese caso me voy a volver a la función para que ustedes lo vean, y yo no, esto le pongo 0 directamente. ¿Por qué le pongo 0 y no lo dejo vacío? Porque si yo lo llego a dejar vacío, me pone la palabra falso, ¿sí? En vez de colocarme un 0. Y si me pone la palabra falso, yo después no puedo mezclar texto y números. Si yo quiero, por ejemplo, seguir trabajando con esos valores, necesito que sean números. Entonces, en ese caso, fíjense, yo ahora lo voy a arrastrar y los que no sean mayores que 10.000 me los coloca en 0 o al guión, que es lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, sí. Bien. Vamos a ver ahora. Nosotros vimos los operadores, habíamos visto los operadores numéricos y relacionales. No llegamos a los operadores lógicos, ¿no es cierto? No, me parece que no. ¿No se acuerdan? No, creo que no. Bueno, habíamos visto los operadores numéricos que eran suma, resta, multiplicación, división, potencia, y después habíamos visto los relacionales que eran mayor, menor, igual. Después de esos vienen los operadores lógicos. Los operadores lógicos son la i, la o y el no, ¿sí? No sé si alguna vez o alguno ha visto lógica, se está relacionado con eso, pero los operadores lógicos son funciones en este caso. Por ejemplo, cuando yo, vamos a verlo para el ejemplo, si me queda mejor. Esperen que lo voy a copiar. Copiar. Bien.
¿Qué hacen los operadores lógicos? El operador lógico I, yo por ejemplo le voy a poner acá el I. Bien, lo vamos a hacer con este ejemplo, pues vamos a ir viendo otro. Si yo por ejemplo quiero que me diga en el caso de que contemple que sea de la sucursal A y que vendió más de 10.000, ¿sí? Ahí le estoy dando dos condiciones yo, que sea de la sucursal A y que vendió más de 10.000. Entonces, ¿cómo hago eso? Voy a utilizar la función I. La función I. Entonces, en valor lógico 1 lo vamos a poner que sea de la sucursal A, o sea, que esto sea igual, recuerden que este texto va entre comillas, que sea igual a A. Y que la venta sea superior a 10.000. Cuando yo utilizo el operador lógico I, ahora lo voy a arrastrar, me devuelve como resultado o verdadero o falso. Cuando utilizo el I para que me dé verdadero, todas las preguntas o condiciones que estoy haciendo tienen que ser verdaderas, porque yo le estoy diciendo que cumpla esto y esto y esto, ¿sí? Ahora, si yo en vez de utilizar el I, utilizo el O y hago exactamente lo mismo, le digo que la sucursal sea igual a la A, y que la venta sea superior a 10.000. Cuando yo utilizo la O, y acá vamos a ver la diferencia, da verdadero cuando cumpla 1, ¿sí? Porque yo le estoy diciendo o esto, o esto, o esto. ¿Cuándo me va a dar falso? Cuando todos son falsos. Por ejemplo, fíjense acá en la I. En la I me dio verdadero el primero porque pertenece a la sucursal A y la venta es mayor que 10.000, ¿sí? En los demás, en los demás o no cumple alguna o no cumple ninguna de las dos, ¿sí? Recuerden que en el I tienen que cumplir con todas. Y en el caso de la O, fíjense, por ejemplo, ¿por qué me da falso? Porque no es ni de la sucursal A, ni la venta es mayor a 10.000, ¿sí? Pero, por ejemplo, el tercero, tampoco es de la sucursal A, pero la venta sí es mayor que 10.000, entonces cumple uno solo, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia entre el I y el O? Sí, 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 sí. ¿Sí? Bien. En realidad, esta función, la I y la O, así sueltas como que no tienen mucho sentido. Se trabajan después con algo que se llaman funciones anidadas, que se combinan con la función sí, por eso lo vamos a ver más adelante, no los quiero asustar. ¿Sí? Por ahora vamos viendo esta. En realidad, bueno, acá está la función O, que es la que les expliqué recién. Y después acá hay unas funciones que, bien, por ejemplo, está la función que la vamos a ver con otro ejemplo. La función O y la función truncar, la función redondear. En vez de verlo con este ejemplo, yo se los voy a mostrar con otro. ¿Cuándo se utilizan estas funciones? Fíjense, si yo, por ejemplo, quiero saber la edad de alguien, yo voy a poner, por ejemplo, fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Voy a poner, recuerden que acá yo podía agrandar un poquito esto, ¿sí? Y podía utilizar el botoncito ajustar texto, que era el que me permitía utilizar dos renglones, ¿sí? Acá le vamos a poner, por ejemplo, la fecha de nacimiento y acá quiero saber la edad. Quiero saber la edad de alguien. Le voy a poner la fecha de nacimiento, que sería, por ejemplo, 13 del 5 del 2000. ¿Sí? Bien. ¿Cómo saco la edad? Y acá vamos a ver estas tres funciones. Lo primero que tengo que hacer es utilizar una función que se llama hoy, que me devuelve la fecha del sistema. Entonces yo me vengo acá, busco la función hoy, y esta función me devuelve la fecha del sistema. Le pongo a aceptar. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy es 7 del 5, pero mañana me va a decir 8 del 5 y así sucesivamente.
Si yo le coloco 7 del 5, es una constante, ¿sí? Entonces, a medida que van pasando los días, me sigue manteniendo el 7 del 5. En cambio, al utilizar la función, se me va actualizando, ¿sí? Bien, ¿cómo hago ahora? Lo único que he hecho es poner la fecha de hoy. Si yo quiero sacar la edad, lo que tengo que hacer es restar la fecha de hoy menos la fecha de nacimiento, ¿sí? Resto la fecha de hoy menos la fecha de nacimiento. Y esto me da en un formato fecha que no tiene mucho sentido, pero ¿qué voy a hacer ahora? Esto está en un formato fecha, ven que allá arriba dice fecha. En vez de fecha yo lo voy a pasar a general. Cuando yo lo paso a general, esto lo que me dice es la cantidad de días que han pasado desde esa fecha de nacimiento hasta hoy, ¿sí? Pero cuando uno le preguntan la edad, no dice la cantidad de días, menos a medida que uno se va haciendo más grande, ¿sí? Porque son muchos. Entonces, lo que tendríamos que hacer es traducir esa cantidad de días a años. ¿Está bien? ¿Cómo les parece que puedo transformar esa cantidad de días en años? Ni idea. Multiplicarlo. ¿No? A ver, ¿cuántos días tiene un año aproximadamente? Ah, dividiendo por 365. Exacto. Entonces, vamos a dividir por 365. Y ahora vamos a ver si... Recuerden, acá lo vamos a poner, se me volvió a cambiar la fecha. Bastante complicado en realidad, o sea, es muy útil, la verdad. Sí, A ver, hay que aprenderlo. No, igual yo lo estoy viendo, les estoy dando para que ustedes sepan cuál es la utilidad de esto, ¿sí? Por ahí no es que, estoy viendo y quiero que veamos todas las funciones como para que ustedes vean todo lo que se puede hacer. Como les digo, después lo vamos a repetir, ¿sí? Bien, fíjense, ¿está bien esto que me ha dado acá? ¿Me puede dar 44.000? ¿Qué pasó? ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó? Paréntesis. Bien, el paréntesis. Entre Recuerden hoy que y la primero, cena. claro, primero les hace la división y después la resta. Y en este caso yo quiero primero la resta, ¿sí? Y después lo divido por 365. ¿Está bien? Bien, ahora, cuando yo digo la edad, digo 20,9972 o no. 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 No, ni ahí. ¿Cuántos años tendría que decir yo ahí? 20. 20, ni siquiera 21, ¿sí? Porque nadie redondea. Bien, entonces, acá les voy a hacer una diferencia para que ustedes vean la diferencia entre redondear y truncar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros usamos la función redondear, yo voy a redondear este número. Me voy a venir acá, voy a insertar función y voy a buscar la función redondear. Cuando ustedes eligen la función redondear, fíjense que tiene dos opciones y las dos hay que completarlas. Primero el número sería la edad. Y la cantidad de decimales, en este caso yo lo voy a redondear a 0 decimales, ¿sí? Cuando yo lo redondeo, fíjense que me dice 21, pero habíamos dicho que no redondeamos. Lo que tenemos que utilizar en este caso es la función truncar. La función truncar solamente me corta, ¿sí? Me va a tomar solo la parte entera. Entonces vamos a venir acá a la función. Voy a buscar la función truncar. Y le voy a decir, también tiene dos partes, que el número que es la edad, me lo trunque a 0 decimal, ¿sí? Solo la parte entera. Y ahí recién me está dando la edad, ¿sí? Más o menos. Sí, se entiende. Bien, lo que estamos